Bienvenidos, hermanos, a un nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí el Padre Victoriano y el Padre Jaime y su servidor Miguel Saloma. Y pues un episodio más de la explicación de la liturgia, bueno, de la liturgia de la palabra del domingo del Evangelio. Victoriano, Jaime, ¿cómo están? Pues muy bien. Buen día, buen día. Bien, aquí contentos. Yo contento pues de poder ¿Sí? enlazarme y verles. Hoy tan Muy bien. sonriente a Jaime. Sí. Bien. Muy bien. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Muy bien. Pues comenzamos, ¿no? ¿Qué Bien, nos cuentas, sí. Victoriano? Pues mira, estamos en el sexto domingo del tiempo de Pascua. El tiempo de cualquier modo avanza, ¿no? Aún en nuestra cuarentena. Y ya la liturgia de la palabra nos deja entrever el anuncio del Espíritu Santo, ¿no? En este domingo, que tú ya nos habías explicado en algún episodio precedente, a propósito del Paráclito, como tú lo definías como esta segunda piel que sella, ¿no? Y que está ahí como de manera, así como segunda piel, pues, ¿no? Como casi como una especie de protección, una especie de como ser habilitados para enfrentar o para vivir de mejor manera la vida cristiana, ¿no? Bien. Pues eso, es el anuncio, y entonces si quieren vamos al texto, Sí. Y luego digo un par de cosas y ya ustedes. Perfecto. ¿No se hace el favor de leerlo, Jaime? Sí, cómo no, claro. Del Evangelio según San Juan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará con ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias, Jaime. Pues decía que la presencia del Espíritu Santo pues ya está en gran manera anunciada. Después regresaremos con ocasión de Pentecostés, pero a mí me llama la atención de entrada esta frase que Jesús dice: y les dará, yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito. Y entonces hay un como estribillo constante en este párrafo, que además es muy breve, son algunos versículos apenas, que se localizan en el discurso del adiós, el primer discurso del adiós, porque después habrá otro. Y Jesús ya ha hablado del mandamiento nuevo, este envío, este mandato de un amor que es al extremo, ¿no? De hecho, desde la apertura, desde la obertura de este discurso es: habiendo amado a los suyos, ¿no? Los amó hasta el extremo. Es decir,
la medida o el anhelo en la vida cristiana, pues es poder amar hasta el extremo. Y es curioso porque es el mandato y es la posibilidad de cumplir el mandato, porque es, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y en una aspiración que no es solamente como un mandato, esto que ya los profetas ya anunciaban de escribir la ley en el corazón, ¿no? Para posibilitar que la ley del Señor pueda ser cumplida, y Jesús le da posibilidad a esto, lo hace efectivo, lo hace eficaz. Y entonces decía, hay ahí como esta exhortación que es el mandato y es la posibilidad de cumplir el mandato. Un poco como decíamos en el capítulo precedente, a propósito de Jesús nos muestra a un Dios no para amar, sino para imitar, ¿no? Es decir, y de qué manera nosotros podemos ser como Dios en la medida en que vamos cumpliendo ese mandato. No obstante, que pudiera parecernos a nosotros como una meta inalcanzable, Jesús mismo dice que nos enviará al Paráclito, al otro Paráclito, para que esto pueda hacerse realidad en nuestra vida. Y entonces, el mandamiento del amor se hace posible justamente porque hay va subrayando eso que ya en varias ocasiones en este gran discurso Jesús hace referencia a: el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y de esta manera pido para que también esté en ustedes, ¿no? Es decir, esta posibilidad de la unidad con Dios, que hace posible el vivir en la lógica del amor, una lógica del amor que tiene su punto culminante justamente en el misterio de la cruz. Entonces dice, no los dejaré desamparados, dice más adelante, sino volveré a ustedes. Y aquí algunos comentaristas dicen, bueno, no podemos entender ahí como, pues como un anuncio de una parucía o de una segunda venida, sino esta presencia constante de Dios en el no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Es una referencia que a mí me parece muy de esta manera, una referencia a esta inhabitación que hace posible Jesús de Dios mismo en nosotros. Y entonces vivir en una dimensión nueva es efectivamente una nueva creación, un mundo nuevo, un modo distinto de tener esta relación con Dios, donde entonces puedo vivir en la lógica del amor. Castillo dice, comentando este texto, que este Paráclito venía traducido como una especie de abogado defensor, ¿no? Ya en la traducción al latín, ¿no? Al latín, que desde los primeros comentadores pues decían, pues era una traducción ahí como un abogado defensor. Y decía, qué curioso, ¿quién necesita un abogado defensor? Dice el Castillo. Pues quien se va a meter en problemas, ¿no? Y entonces dice, efectivamente el cristiano en la lógica del amor pues está llamado a meterse en problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente en la lógica del amor tú
tomas partido, ¿no? Tomas una posición definida ante las desigualdades, ante las injusticias, ante el agandalle de los poderosos, ante el agandalle de las instituciones. Es decir, efectivamente, viviendo en la lógica del amor de Jesús, pues te conviertes en una persona incómoda. Y entonces dice Castillo, ¿quién te da la fuerza para resistir en la verdad e ir entendiendo cuál es la exigencia de tu compromiso cristiano en el día a día? Pues es la presencia del Espíritu Santo. Porque sin duda tú te conviertes en un ser incómodo como Cristo Jesús a lo largo de su ministerio se convierte en una persona incómoda al sistema, a la religión oficial, al templo, a todas las instituciones, pues, ¿no? Y entonces me parece que la lógica del amor, que ya dijimos alguna vez, no es un sentimiento afectuoso, sino una toma de posición frente a la realidad que va más allá del sentir bonito o sentir sentimientos afectuosos, necesita pues definiciones, y creo que en todos los tiempos y hoy también estamos exigidos a tomar posición. ¿Cómo es posible? Pues me imagino que tratando de vivir en esta conciencia clara de que efectivamente Dios, lo que decíamos un poco la vez pasada, Dios no está allá en las alturas como en un paraíso, quién sabe cuál, sino que en realidad nos habita. Y a mí me parece fabuloso porque dice, en la medida en que ustedes me aman, es decir, en la medida en que hay este dinamismo de apertura y de decisión de sí, quiero estar contigo y quiero seguirte así como tú has caminado, y entonces pues nos iremos acercando a la lógica del amor. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bien, muy bien. Jaime, Pues, Jaime. ¿Qué se te antoja aportar? Pues ya lo comentaba también el padre Victoriano, esta perspectiva del defensor, del que está junto a nosotros, del que es llamado para estar junto a nosotros, y no los dejaré desamparados, es como la vida cristiana amenazada, como si este texto nos presentara eso. La vida cristiana se ve amenazada por varios flancos, por varios ángulos. Desde el interior también se puede ver amenazada la vida cristiana con nuestras propias estructuras. Desde el exterior se puede ver amenazada con las propias ideologías. Entonces, esta experiencia que abre Jesús es una experiencia de un don. Les dará el Espíritu, les dará el Paráclito. Es como una dimensión nueva, la dimensión del amor que comentaban. Esa dimensión del amor, yo creo que tiene este carácter de ser un don. O sea, Jesús está en esa misma línea, en la misma clave. Dios les dará el Espíritu. Y esto es lo que se puede ver amenazado, ¿no? La vida vista como un don, lo que somos como un don, nuestra propia fe un don. Entonces, eso lo va a defender el Espíritu, la vida como el don, de tantas amenazas, que pueden significar muchas cosas, y no sé, a ver si ahorita en un momento más concreto estas amenazas que pueden ser desde el interior de la misma comunidad de la iglesia, como amenazas que vienen de fuera, podríamos darles nombres ahorita, lo reflexiono un poco más. Muy bien, muy bien. A mí me late mucho esta diferencia entre los que no ven y los que ven la presencia. Esto es fundamental para mí, porque el mundo no lo ve. Como dice dentro de poco el mundo no me verá, no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dentro de poco el mundo ya no me va a ver, porque desaparece la presencia física, ¿no? Las operaciones,
pero ustedes sí me verán porque permanezco en ustedes. Y- y- La diferencia entre el poder contemplar a Jesús se hace cuando la persona ha aceptado a Jesús en su vida. El mundo no lo ve. El mundo piensa que son fantasías y que son pues mochilerías o fanatismos o ideas preconcebidas y ideas antiguas, ideas mágicas, pues nos tachan de tontos, de ingenuos, de ignorantes. Bueno, el mundo no ve la presencia de Jesús. Pero nosotros que hemos escuchado la palabra y que hemos creído en la palabra de los apóstoles y que hemos creído en la palabra que se nos ha anunciado, no creemos en una iglesia como portentosa, pues como poderosa, sino que imperial, creemos, perdón, imperial. imperial. Bueno, algunos sí creen, pero nosotros no creemos en esta cualidad o en estas características de la iglesia, sino que creemos más bien en la palabra de Jesús. Y entonces vemos a Jesús y sus movimientos en nuestra vida, percibimos muy claramente la protección del Espíritu Santo, que no nos hace fanáticos, que no nos hace como combativos hacia los demás, sino que nos mantiene en una tranquilidad, en una paz interior, ¿no? Una alegría interior. Bueno, es como el resultado final de la presencia de Jesús. Dentro de poco no me verá el mundo, pero ustedes sí me verán. Sí. Ujú. Pero ustedes sí, porque además dice, porque permanezco vivo en ustedes, Así es. ¿no? Y entonces comprenderán que estoy en el Padre y el Padre está en mí y yo en ustedes. Y entonces se hace como un dinamismo, no sé, circular, donde efectivamente hay una unidad profunda. Es decir, Ajá. no estás ahí suelto, ¿no? El mundo espera alcanzar a la esfera divina en algún momento. El mundo quiere la felicidad absoluta, el mundo quiere ver a Dios, el mundo quiere después de la muerte estar con Dios, pero Jesús nos plantea otra esfera divina. La esfera divina no está en el cielo, en el más allá, solamente, sino comienza aquí en la inhabitación, como decías tú, la inhabitación de Dios en nosotros, la inhabitación de Jesús en nosotros, la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces eso nos hace entrar en una esfera ya desde aquí, ya desde aquí. Jaime, ¿quieres decir algo? Sí, yo aportaría esto de la nueva esfera, la esfera en donde Dios o donde Jesús nos invita a estar, es pues la de la cruz. Es, por ejemplo, en la cruz el mundo no lo ve, el mundo dice, ya ganamos, ya lo hicimos, ya lo logramos, el poder triunfa sobre cualquier cosa, nuestros juicios triunfan sobre cualquier realidad. Sí. Pero en la cruz, verdaderamente, el que va triunfando desde el silencio, desde lo que no se ve tan evidente, es la fuerza de Dios, es el don, la generosidad, el darse. Entonces, esta experiencia, pues sí, no lo ven todos, solo los discípulos, y solo a partir de esta experiencia del Espíritu, el Espíritu que defiende esa nueva experiencia de, aunque el poder diga que ya ganó, aunque los poderosos digan, este es el camino y no hay otro, en el fondo van haciendo una semilla distinta, una semilla nueva de poder dar la vida, a veces sin que se vea en el exterior, sino todo parece germinar desde el silencio, desde
pues lo que aparentemente ya murió y no hay nada más que hacer. Yo creo que desde ahí, pues Jesús les está diciendo a sus discípulos, el mundo no me verá, pero ustedes sí, y eso es vida, ustedes sí viven, porque yo estoy con ustedes, yo sí vivo. Entonces, eso da mucha esperanza. La presencia del Espíritu es el que nos va clarificando toda esta forma de entregarnos en el silencio, y, aunque el mundo no vea. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que ahí se necesita como tener conciencia que pues se requiere nuestra participación, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues que el Espíritu Santo o dónde está el Espíritu, que haga lo suyo, o dónde está el Espíritu Santo, o eso cómo se consigue. Y yo creo que conviene recordar que es fundamentalmente un don que Jesús nos ha enviado desde el seno del Padre, y que es algo que también nosotros necesitamos trabajar, es decir, en la oración, en la quietud, en la contemplación, en hacerle espacio en nuestra vida para que Él se vaya manifestando, porque aquí sí se trata como de invitarlo a pasar, ya que tome posesión de que es su propiedad, ¿no? Pásale, estás en tu casa plenamente, Señor, y haz tu obra también, ¿no? Entonces, sí. También un trabajo. Perdón. No, digo, es también un trabajo, ¿no? Sí, propio. Yo descubro aquí una inclusión muy grande con los milagros de Jesús respecto a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Es decir, la transformación de la fe, la aceptación de Jesús nos habilita para ver. Es como las curaciones de los ciegos en el Nuevo Testamento. Las curaciones de los ciegos no las podemos interpretar como solo actos milagrosos que pasaron hace 2000 años, ¿no? La curación de mi ceguera me permite visualizar las obras de Jesús en mi vida, sentirme objeto de su amor, objeto de su trabajo, de su acción, de su curación, de su sanación. Y por eso, como respuesta a esa sanación, yo creo que tenemos que actuar. No actuamos para conseguir la sanación, sino como resultado de la sanación, comenzamos a actuar las obras. Bueno, la vez pasada decíamos, en el Evangelio de la vez pasada se nos decía, harán las mismas obras y aún mejores, aún mayores. Porque esta inhabitación, cuando se nos quita la ceguera, podemos ponerla en obra, podemos ponerla en la práctica, ¿no? Y eso, eso profundamente da la paz. Sí. Y Jaime. Sí, yo también lo relaciono mucho con esta experiencia de amar. Los seres humanos difícilmente amamos, difícilmente expresamos el amor, lo manifestamos, más bien a veces son como deseos más de poseer, de imponer. Cuando dice aquí, si me aman, o ya al final, al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré. Es como si el hombre ya hubiera soltado todas sus esclavitudes y empieza a amar, de verdad, empieza a amar y pues esa es la sanación, esa es verdaderamente la sanación, el que el hombre pueda amar, el que el hombre no crea nada más que, yo sí estoy amando y amo a mi manera y como yo pueda y quiera, sino de verdad un amor que pues ya implica toda la vida, la decisión, la voluntad, la libertad, el deseo de entrega, pues todo eso es amar. Y si partimos de una realidad que es pues que no amamos del todo, sino que pues ahí vamos tropezando, diciéndole amor a lo que no es, pues yo creo que este Evangelio de San Juan nos habla de esa presencia del Espíritu que ya empuja al hombre a amar. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo creo que eso es una experiencia muy padre, ya amar, ¿no? Amar. Perdone
perdonen que se los pregunte así en público, pero ¿qué pasa en ustedes? ¿Qué pasó en ustedes cuando captaron la habitación del Espíritu Santo en ustedes? ¿Qué pasos dolorosos, vamos a decirlo así, dolorosos tuvieron que experimentar para sentirse que estaban comenzando a amar a los demás? Por ejemplo, yo me volví un poquito más agradecido. Bueno, pasé del desagradecido a un poquito agradecido. Esto fue doloroso porque pues en algún momento quise descubrirme como todopoderoso, que yo era el que hacía y todos los demás se tenían que inclinar hacia mí, pero cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí, me volví un poquito agradecido. Y esto me resultó un cambio muy fundamental en mi vida. ¿Qué cambios experimentaron ustedes? Eh, yo, eh, yo creo que tú vas más adelantado, ya estás agradeciendo. Estás agradeciendo. Ay, no te burles, no te burles. No, voy a decirlo bien. Yo en el fondo lo que voy experimentando es conciencia de que todavía no amo. Yo todavía estoy como en el dolor de decir, híjoles, esto yo le he llamado amor y en el fondo pues puedo hacer sufrir. Como que yo estoy más bien en el paso de ser un poco más consciente, no tanto de que amo, sino de que no estoy amando. Y yo creo que más bien yo estoy en esa línea. Yo no le llamo amor a lo que hago, más bien si algunos me lo refieren y me dicen, ay, gracias por eso, lo agradezco y me lo refieren y pueden como espejear o reflejármelo, pero yo voy más con la conciencia de que, híjoles, estoy como luchando mucho con el ego, con el ser más, con la propia oscuridad, en ese sentido, no es burla para nada, sino que es de verdad, yo sí quisiera este paso de gratitud, de decir, oh, ahí voy, apenas me estoy planteando y diciendo, bueno, realmente el amor, cómo se da, ¿no? Todavía ando medio ciego, pero creo que ese es como mi punto, un poco más de conciencia de la oscuridad en la que me muevo. Ese sería como un signo para mí. Muy bien. Víctor, en la primera ronda. Yo creo que yo estoy como aquí Michu, doy un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Todos. Yo veo la historia, justo hace un par de semanas estaba pensando en varias acciones que he hecho a lo largo de mi vida a propósito del servicio de caridad, de la pastoral social y así. Y veo como esta dificultad de permanecer, ahora sí que de permanecer en el amor, porque de repente me jala o me desanima o me siento sin posibilidades, ¿no? Es decir, a veces sí ha habido momentos en la historia de mi vida en que me siento como un águila, ¿no? Ahí volando ligeramente y tal. Pero sí hay momentos, digo, por ejemplo, este tiempo que estoy viviendo en particular, que me parece tan difícil como internamente, espiritualmente, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con el encierro o así, pero me veo así, ¿no? Me veo a veces diciendo, sí, Señor, todo contigo y nada más contigo, y a veces con la dificultad de decirle, Señor, ya déjame aquí sentadito a la vera del camino, porque ya no creo poder caminar. Él de todos modos me impulsa y me empuja, pero pues me siento así. Creo que ha sido un sub y baja, pues. Muy bien, muy bien. Otro signo que quieran apuntar de por dónde amar, por dónde realizar esto, dejar que el Espíritu Santo nos mueva,
Yo creo que tiene mucho que ver con el perdón. En el perdón estamos Sí. relativamente atorados todos. La misericordia. Ujú. Ujú. Sí. Pues saber comunicarnos, ¿no? Saber comunicarnos nuestros sentimientos, nuestra interioridad, sin agredir a los demás. Además, Porque a sí. veces sacamos sentimientos que agreden a los demás. Ujú, Eh, ujú. Allí hay una frase de la psicología moderna que se llama la asertividad, ¿no? La asertividad que es decir las cosas pues sin ofender, sin atacar, De uno mismo. sin sacar provecho para uno mismo, sino pues decirle a la otra persona, no me gusta esto, sí me gusta esto, la comunicación, ¿qué más te apuntarían? Yo creo que es muy importante estar con él. Creo que es una cosa, porque el riesgo es que se nos quede ahí como una idea. Entonces, me parece una cosa muy importante poder estar con él, pasar tiempo con él, escuchar su palabra, darle espacio a la oración. Creo que eso es muy importante, pasar tiempo Con el Señor, te con el refieres. Señor. Sí, bueno, de él estamos hablando. No, es No, sí, claro, 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 claro. abierto. Sí. Sí. Yo estoy pensando también en otro signo, es la felicidad, el gusto, no sé, el gozo de ir haciendo el bien frente a todas las contrariedades. Ese es como otro signo. O sea, ya no te detiene lo que el otro puede pensar, lo que el otro hace, sino que Claro. tú lo vas haciendo ya con una libertad extraordinaria, que tiene mucho que ver con este dato de, pues ya me siento perdonado y voy haciendo el bien, ya no es tanto porque el otro, por quedar bien con el otro, porque el otro me tome en cuenta, como que esos detalles se pueden ir superando y eso también puede ser un signo de que el amor pues es de otro nivel, ¿no? Un amor mucho más generoso, entregado, menos condicionado. Por ahí yo pensaría también en este amor que rebasa el mal. Uh-huh. Muy bien. Sí. Pues, Pues ahí está. Pues amar. ahí está, un reto muy grande para todos nosotros. Por supuesto que como decían, Victoriano decía, pues 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás, 2 pasitos para atrás, 1 pasito para adelante. O como decías, Jaime, todos estamos intentando salir de nuestro egoísmo y pues dando pasitos, pero la verdad es que a veces creemos que no hemos dado ningún paso, pero Jesús va dando los pasos, nos va transformando y a lo largo del camino vamos viendo lo que Él ha hecho. Él ha hecho, no nosotros no lo hacemos. Él ha hecho esto que, pues, que nos promete. Es una promesa, La promesa. una promesa. Yo creo que yo escuché hace muchos años una promesa que se va cumpliendo, se va cumpliendo. Y este texto es una promesa que se va cumpliendo. No es un ideal, una cosa en la que nos tenemos que esforzar muchísimo. No, es una promesa y a mí me gustaría que nuestros hermanos en las casas, en la contingencia, lo sintieran como una promesa que nos hace Dios. Y cuando Dios promete, sí cumple, sí cumple. Nosotros, pues a veces cumplimos y a veces, las más de las veces no cumplimos, pero Dios sí cumple. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Pues eso ya da Ahí gran está. felicidad. Ahí está. Pues muy bien.
Les agradecemos mucho a los que nos escuchan, que nos tomen en cuenta en sus vidas y que esta explicación que estamos intentando darle, esta desmenuzar la palabra, marcar lo relevante y ya pues, en algunos días tendremos una homilía del padre Victoriano. Te toca a ti la misa. Me toca. Es un gran compromiso agregarle valor a esto que decimos a través de una explicación más práctica, ¿no? Claro. Pero les agradecemos mucho y pues les recomendamos que no nos suelten y pues escriban porque nos hace mucho bien. Si pueden ponerle las manitas un pulgar hacia arriba, activar la campanita para que les recuerde las notificaciones. Pero bueno, pues nos despedimos. Gracias, Padre Jaime. Gracias, Padre Victoriano. Miguel. Nos vemos. Jaime, bendiciones.